Hola, me estoy poniendo los auriculares y vamos a hacer una grabación y vamos a hacer un análisis un poco más largo que los anteriores, ¿no? Para ver dónde estamos y voy a tocar algunos puntos que creo que pueden ser de interés, ¿no? Lo primero quiero hacer eh, un aviso, ¿no? Y este aviso es para la gente que no esté de acuerdo en lo que yo digo o en lo que yo difundo. Este, simplemente, pues bueno, si no, deséchalo y no pierdas más tu tiempo viendo esta información, ¿no? Lo digo porque a veces realmente comparto y he compartido cosas saltándome algunos límites eh, y nunca me ha gustado explicar más eh, porque no veo sentido en ello, ¿no? Y tampoco he pedido que nadie difunda esto, ¿no? Porque recordar que soy el único loco que piensa que el 70% no son humanos y solo tenemos un 30% de humanos, ¿no? Vamos a hacer un análisis general, o sea, un análisis general de cómo están las cosas y para dónde vamos. Para dónde vamos. Y tenemos que hablar nuevamente, bueno, de la posición en donde estamos. Ya hemos dicho que vamos estamos ya arrancó, digamos, la transición. Y estamos en un hipotético, y digo hipotético porque no es para todos, es decir, los no humanos no van a disfrutar de esto, ¿no? Estamos en un hipotético cambio hacia otra etapa de desarrollo espiritual, ¿no? Eh, es importante, digamos, delimitar eh, dónde estamos, es decir, estamos más o menos en esta franja, una cuarta elevada aquí, y acercándonos eh, ya a esa frontera, ¿no? Esa frontera donde se empiezan a caer muchos, muchos dogmas, muchos velos y mucha suciedad. Es importante también hablar de cara a la parte, digamos, negativa, ¿no? Pero no a la negatividad pura como la representarían los reptiles, los grises y otros, sino vamos a hablar sobre todo de cara más a los Oriones, Alfa Centauri e híbridos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene relación al análisis que tengo, digamos, en mente y es también una recomendación, ¿no? Una recomendación a aquellos Oriones y Alfa Centauris puros que me oyen y aquellos que son híbridos, es decir, que tienen una parte humana y una parte no humana, pero que son naturales, es decir, que simplemente están aquí pues, por cuestiones de guerras, errores históricos, raptos, simplemente como han sido utilizados para, para dominar este planeta, ¿no? Entonces, hablando bien de los Oriones y de los Alfa Centauris, digamos que los Oriones son muy inteligentes, los Alfa Centauris tienen un gran sentido de la intuición y un efecto hipnótico en la gente. Son aquellos que convencen fácilmente, buenos oradores. Los Oriones, buenos científicos, matemáticos eh, y también organizadores. Y los que son híbridos digamos, los humanos híbridos han utilizado muy, digamos, muy bien esas cualidades de estos tipos de seres, ¿no? Eh, ¿Por qué se han posicionado, digamos, anteriormente? Bueno, porque digamos que las energías dentro de un mundo tridimensional, en un estado de civilización similar a lo que prevalece en los mundos de Orión, pues era favorable a ellos. Entonces ellos han, digamos, tenido una vida sobresaliente
en negocios, actividades, mundo social, mundo artístico, etcétera, ¿no? Pero actualmente estas energías han cambiado, ¿no? Y ahora, digamos, de cara a los sensitivos, creo que es bastante notorio y es fácil de percibir, ¿no? De cara a los oriones y a los alfa, pues ellos se han dado cuenta de que algo está pasando, ¿no? No nada más a nivel del bicho, sino que a nivel también de energías, sobre todo de los humanos, ya no son tan manipulables ni se dejan, digamos, dominar tanto como anteriormente, ¿no? Eh, entonces, mi consejo de cara a ellos, de cara sobre todo a los oriones y alfa puros, sería que no opongan tanta resistencia y se verán beneficiados. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esto es una guerra, realmente es una guerra simplemente no declarada con otros métodos, pero tu grupo ya perdió, es decir, tu grupo ya perdió y como ya perdió, pues, y además no es un grupo, digamos, que sea del todo tuyo, sino que también te han engañado y te han utilizado para dominar a los demás. Sé inteligente e intenta también aprender dentro de esta transición, ¿no? Sé inteligente y toma ventaja de en el mundo donde estás, sé agradecido del mundo que te ha cobijado durante tantas vidas y simplemente libera aquello para que los humanos puedan tranquilamente emprender esta transición. Y la ventaja es una desventaja, ¿no? Pero la ventaja es de que ya hemos dicho que el humano pues es noble y bueno finalmente, ¿no? Y créeme que finalmente el humano en las últimas etapas de esta transición va a saber perdonar, digamos, a los seres que son como él y simplemente se vieron envueltos en un engaño mayor, ¿no? Como es el tema de las guerras estas que nos han afectado, ¿no? Entonces, y también en el caso de que oponga resistencia, eh, sinceramente te va a ir muy mal. Es decir, entonces mi consejo de corazón para Oriones puros y Alfa Centauris puros es que empieces a mirar las cosas de otra manera y hagas una retirada inteligente. Eh, ahora eh, de cara a los híbridos, hemos dicho que, bueno, los híbridos, hay muchos humanos híbridos que tienen una contraparte no humana. Y esa contraparte humana ya está tomando fuerza, ¿no? Ya hay algo ahí molesto que, aparte de la confusión que está generando el bicho, y de lógicamente, ahora voy a entrar en el tema del bicho más a fondo, ¿no? Pero ya está tomando fuerza, ¿no? Entonces, esa fuerza, estás viendo que hay algo como que te está frenando, como que te está este, intentando quitar ese impulso natural que estás teniendo dentro de ti. Bueno, eso es la contraparte no humana, ¿no? Y te tienes que deshacer de esa contraparte humana. Eh, y agradeciéndole, siendo agradecido de todo lo que te ha servido, de todo lo que te ha enseñado, de todo lo que te ha aportado, y de todo aquello que te ha dado también a tu vida, ¿no? Y simplemente tienes que soltarlo. Y esa contraparte, al estar hibridada y siendo consciente ya de la realidad, es muy diferente, digamos, una realidad consciente de un ser metido en un cuerpo humano que tiene que razonar a un ser que está hibridado y que ya está viendo que la otra parte es mucho más fuerte y que tarde o temprano va a terminar extinguiéndolo, ¿no? Entonces, lo habitual es que esa energía no humana abandone el cuerpo y deje solamente al humano, que por lo tanto se convertiría ya en un humano puro, ¿no? Eh, para hacer esto ya tienes que empezar a prestar atención en la alimentación. Abajo volveré a dejar el link de los artículos de alimentación para que sean leídos y entendidos. Es muy importante esto porque eh, eh, realmente juega un punto
a tu favor el empezar a establecer unos hábitos, ¿ok? Y finalmente esos hábitos te ayudarán a hacer una transición un poco más tranquila. No va a ser un camino de rosas, pero va a ser más tranquilo, ¿no? Sobre todo para los híbridos que empiezan a despertar ahora. Voy a hablar ahora solamente de los humanos, ¿no? Los que son humanos, y que ya están, estos humanos ya están despiertos. Muchos de ellos despertaron a golpes, básicamente, por el tema del bicho o de la pandemia, eh, por plan, ¿no? Pandemia. Eh, y ahora, y lógicamente hay varios niveles, pero bueno, ya los que están despiertos despertaron gracias a esa intuición, ¿no? A ese saber de que algo estaba mal en esto y aunque inicialmente no había datos, algo por dentro te decía que no deberías dejar arrastrarte, ¿no? Ese despertar hay muchas fases, pero bueno, también estos humanos ya tienen que ser conscientes de que no se deben de intentar eh, llevar otra vez por este mundo tridimensional y tienen que afrontar los cambios que vienen. ¿Qué es lo que viene? Ahora voy a hablar de esto que viene, ¿no? Pero es muy importante que estos humanos no pierdan ese impulso, ¿ok? No pierdan este impulso y estas energías que ahora están llegando. Ahora voy a hablar de las almas antiguas. Las almas antiguas, hay muchas que todavía están asustadas en un rincón. Y desafortunadamente o afortunadamente ya se tienen que poner a trabajar. Y esto es algo similar a lo que va a suceder con los oriones y con los alfa. Es decir, el alma antigua ya tiene que asumir lo que es, a lo que vino, y si está muy dañada, pues intentará reparar el daño, ¿no? Y asumir. También volvemos a lo anterior, muchas de las almas antiguas, desde que nacieron, esto fue una guerra no declarada, entonces nacieron infiltrados en familias reptiles, tuvieron que cortar esas líneas, tuvieron que traer al mundo en condiciones a veces desfavorables a una nueva línea, han tenido que ir y siempre ir contracorriente, subiendo la montaña, arañando, arrastrándose, y muchas de ellas incluso han llegado a ejercer o a estar metidos en grupos, actividades no elegantes, ¿no? Pero eso no implica que no sean un alma antigua. Y esta planificación, digamos, casi siempre es perfecta. Entonces significa que ellos tuvieron que pasar por eso para saber cómo van a ayudar a los demás. Ahora, vuelvo a repetir, vuelvo a dejar las recomendaciones de alimentación y bebidas, porque un alma antigua ya no se puede permitir el lujo de comer carne, de comer determinados productos que llevan conservantes, de beber, no puede beber una gota de alcohol y, y de seguir, digamos, una vida tridimensional. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que a los oriones y a los alfa. Si no colabora con lo que es, van a tener realmente una vida muy complicada, muy difícil, ¿entiendes? Porque si el cuerpo de esa alma antigua no, digamos, no es útil a lo que es la manifestación, el alma lo abandona y lo deja a merced de entidades astrales que van a intentar apoderarse de esos cuerpos, ¿no? Y también recordar que los híbridos van a soltar muchas partes, ¿no? Muchas de esas partes que van a andar por ahí hasta que logren desaparecer, van a andar ahí pululando, buscando un sitio donde meterse. Entonces, ya no es una recomendación, digamos, o una petición, ¿no? Sino que las almas antiguas actualmente ya están siendo tocadas, ya están tocando a vuestra puerta, ya están enviándote sueños, ya están contactando contigo como pueden, están presionando todo lo que pueden para que, no es para que despiertes, porque tú ya en un sentido estás despierto, ¿no? Es para que te actives y te pongas a trabajar. Entonces ese es mi mensaje para las almas antiguas, ¿no? Eh,
La acción, bueno, esto va ligado un poco con lo que va a pasar, ¿no? Con lo que va a pasar o con mi análisis de lo que yo considero que puede pasar, ¿no? Eh, el tema del bicho, bueno, ya hemos visto que, que hemos visto, y digamos, si no te has convencido en 1,8 años, o depende del país donde estés, de que la normalidad nunca va a volver, porque eso es lo que está planificado. Es decir, esta gente lo que ha hecho es hacer una prueba, digamos, hacían una prueba y si la gente tragaba, pues venía otra prueba y si tragaba, pues iban, iban generando más y más presión, ¿no? No voy a hablar de esto tampoco, de cómo lo hacen, que no lo hacen, por dónde, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hay mucha información de esto y quizás solamente es importante remarcar que pues, lo que están inoculando es malo para el ser humano, ¿no? Eh, lo que sí es importante es entender el porcentaje de vacunados en tu país. Generalmente esas estadísticas son correctas. Entonces, míralo y ve más o menos el porcentaje y te vas a dar cuenta que hay un porcentaje muy grande de población que ya está inoculada. Y ese porcentaje más o menos cuadra con mi número. Es decir, eh, eh, haciendo matemáticas, pues en algunos países hemos visto que el porcentaje de no vacunados a fecha de hoy es aproximadamente entre un 40%, ¿no? Entre un 40 y vamos a suponer que hay un 15 pues todavía de híbridos o de naturales indecisos, ¿no? O que simplemente no han llegado a tomar esto, ¿no? Y te vas a dar cuenta por dónde va el camino, ¿no? Actualmente ya no es una cuestión, lamentablemente no se hicieron las protestas o no hubo material humano para hacer las protestas que eran necesarias para parar esto. Y bueno, hemos llegado a este punto, pero digamos que no es, que tampoco va a ser tan grave, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con ahora hay mucho, digamos, hay mucha agresividad, ¿no? De cara a mucha presión de cara a los que no han querido inocularse. Una de las cosas que va a suceder, y para que lo puedan entender, podáis entender, es que la gente inoculada, eso altera el genoma humano y entonces disminuye inmediatamente lo que es el sistema de protección natural del ser humano, eh, el sistema inmunitario, y lo debilita. Y por lo tanto, al debilitarlo, también se ve debilitado la psique del ser humano, ¿no? Sus procesos mentales. Por lo tanto, hay que esperar muchas reacciones eh, fuera del lugar de estas personas, ¿no? Pero realmente también, digamos, una de las cosas que yo considero, por la información que se está recibiendo que va a pasar, es que si nos fijamos en el porcentaje de vacunados, ya la incidencia va a estar en las familias de los médicos, en las familias de los jueces, en las familias de abogados, en las familias de sanitarios, en las familias de bomberos, policías, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos que siguieron, digamos, el control o que su perspectiva no daba más, es decir, una perspectiva tridimensional, su perspectiva no daba más y que pensaron que por ser, digamos, por ser miembros, ahora estoy hablando lógicamente de Oriones y Alfa, ¿no? ¿no? De los otros no, porque no son naturales, ¿no? Pero ellos que pensaron que como eran miembros de este club se iban a salvar, pues están viendo que han sido sacrificados, lo que ya dije en una grabación pasada, ¿no? Cuando estaba hablando de Israel. Y al ser sacrificados, perdón, se van a enfadar mucho, ¿no? Por lo mismo, porque también las energías que están llegando al planeta, esas energías
no solo están haciendo, digamos, elevar la energía y el potencial humano, sino que también están haciendo, no despertar, porque no es la palabra, pero están sacudiendo a aquellos seres naturales, ¿no? Entonces, cuando los familiares de los médicos, los familiares de un juez, los familiares de los policías vean lo que está sucediendo con sus seres queridos y con ellos mismos, y cuando vean que en muchos de los casos, ¿por qué se va a dar la voz del arma, no? Porque van a decir, "Mm, me han utilizado, me han sacrificado, vamos a pararlo y vamos a buscar una solución, ¿no? Vamos a intentar, que son sus seres queridos, es decir, eh, van a querer salvar a sus seres queridos. Y cuando esto ocurra, desafortunadamente el punto álgido, digamos, del enfado de esta gente será cuando vean que el proceso es irreversible, ¿no? Y que en muchos de los casos no se va a poder hacer nada, ¿no? Entonces ahí este grupo de gente, a pesar de ser parte de ese 70% que no nos será favorable en otras épocas, se va a unir a las protestas, se va a unir a las demandas, se va a unir a una petición de justicia, y entonces sí, este, y esto es también por un lado triste, ¿no? Porque digamos ese 30% de humanos no fue capaz de protestar porque les daba miedo, porque qué iban a decir, porque si me iban a marcar, porque tal, ¿no? Y finalmente, finalmente van a ser ayudados por ese 70, ¿no? Por ese 70 que no les era favorable y que se han dado cuenta o se van a dar cuenta de que han sido vendidos, ¿no? Y que realmente muchos, aunque no estaban en el, es decir, sobre todo en el tema de, de la ciencia médica, muchos estaban creyendo, lógicamente, en las indicaciones que les estaban dando, ¿no? Dudaban, pero bueno, creían, ¿no? No podían, hay que leer los artículos que están enfocados a la disonancia cognitiva para entender un poco el proceso, ¿no? Ellos no creían, lógicamente, que el ser humano o que sus gobiernos o que sus colegas los iban a sacrificar, ¿no? Y les iban a hacer eso. Entonces, ellos mismos van a ser aquellos que van a ayudar y se va a producir un choque social. Es decir, se va a producir un choque social y finalmente esas protestas que se necesitan para poder tumbar a este gobierno que por otro lado ya está debilitado. Realmente a los líderes de este gobierno mundial los están persiguiendo. Eso es algo real. Yo entiendo que haya gente muy enfadada porque nunca ocurrió lo que los divulgadores que repetían como loros eh, lo que leían en otros lados, y que decían que bueno, que tú te compres palomitas y que te quedes sentado en el sofá eh, eh, y esperes, ¿no? Eso es otro tema de discusión que bueno, que tampoco voy a entrar porque realmente es un tema que es por un lado es favorable al ser humano, ya lo toqué en algún momento, ¿no? En un lado es favorable al ser humano, pero en otro lado es simplemente un control, un bypass para controlar a la población no humana y que no generen, digamos, un destrozo mayor del que ya se está generando, ¿no? Por los líderes. Eh, entonces va a haber esas protestas y esas protestas probablemente y ojalá y crucemos los dedos que sea así, finalmente tumben a este gobierno globalista, ¿no? Este nuevo orden mundial y podamos ver, digamos, una, una reorganización, ¿no? Va a ser un periodo complicado, es decir, va a ser un periodo complicado porque, como dije anteriormente, el proceso de la inoculación es irreversible
y, y el porcentaje de vacunados es muy amplio. Y aparte hay otros factores que no voy a mencionar, en el cual pues no va a ser muy agradable de ver, ¿no? Ahí vamos a tener que armarnos de paciencia. Y sobre todo vuelvo a tocar a las almas antiguas, ¿no? Las almas antiguas deben ya de ponerse a trabajar, ¿no? Eh, Quizás voy a hacer otra grabación referente a qué trabajos se pueden hacer, pero tampoco se les está pidiendo mucho, ¿no? Simplemente se les está pidiendo que ayuden energéticamente, ¿no? Eh, eh, va a haber periodos duros y va a haber periodos, digamos, porque esto se va a mezclar con otras revelaciones, ¿no? Entonces va a ser un periodo complicado. eh, y simplemente vuelvo a lo mismo, ¿no? No, como ahí cada uno tiene circunstancias muy diferentes, lo único que podemos humildemente aconsejar es que vayas adaptándote a los cambios que te pide tu alma, ¿no? Tu instinto, que vayas sintiendo las necesidades, ¿no? Si ves que algo te impulsa, también en este momento ya es importante hacer caso de tus sueños, ¿no? ¿Qué estoy soñando? ¿Con qué lo relaciono? ¿Por qué me dan este mensaje? ¿Por qué esto? Y es muy importante no tener miedo y no escatimar. Cuando digo no escatimar, no significa que malgastes tu dinero. Este, Voy a hacer un inciso aquí, ¿no? También muchos de nosotros, es decir, mucha gente que está despierta se queja, ¿no? Ay, porque tal, porque mira, qué tal, que esto es terrible, tal, y todo el tiempo se la pasa quejándose, ¿no? Pero tampoco su situación es tan mala. Es decir, tu situación, si eres honesto contigo mismo, no es tan mala. ¿Por qué no es tan mala? Pues porque te están manteniendo y no te está tocando tanto porque esto está siendo mantenido. Esto repito, no está siendo el infierno que nos tenían preparado para estas épocas, ¿no? Cierro el inciso. Entonces, hablo de escatimar es, si tienes que moverte, muévete. Si tienes que perder tu trabajo, piérdelo. Si tienes que sacar a tus niños del colegio porque hay riesgo de que te los vacunen sin tu consentimiento, no va a pasar nada porque el niño no acuda un año al cole. Es decir, tienes que empezar a adaptar tu vida a aquello. La vida como la conocíamos no va a volver. Todo esto va a cambiar. Cuando todo esto pase, va a haber un reacondicionamiento de las condiciones que hay en este planeta. Pero luego seguimos en transición y luego viene el cambio gordo. Entonces ya no vamos a volver hacia atrás. Entonces intenta olvidar el mundo tridimensional y disfruta de lo que tienes, disfruta de tu familia, disfruta de las buenas cosas, intenta ir siempre cada que puedes a la naturaleza, intenta salir de las ciudades, ¿entiendes? Intenta, eh, hay muchos detalles que tienes que forzarte, porque es lógico que estamos pidiendo mucho, ¿no? Muchas veces cuando yo recomiendo ciertas cosas, pues la gente me protesta, me dice, oye, yo no puedo, mira, tal, dependen, tal, bla, bla. Y ve ajustando tu vida. La vida tridimensional, como la conocíamos, no se va a volver a repetir. Y vienen, digamos, unas épocas que hay que saber afrontar y hay que saber explicar tanto a tus familiares como a tus hijos, como a la gente que puedas ayudar. Aparte, esto va a tocar mucho a lo que son los médicos, enfermeras, psicólogos, sanitarios. Es decir, hay muchos vacunados entre ellos. Por lo tanto, mucha gente va a perder el control, mucha gente va a necesitar ayuda psicológica y no la va a tener porque los propios médicos van a necesitar ayuda. Entonces, almas antiguas, sanadores dormidos,
videntes dormidos, sensitivos dormidos. Hay que ponerse a trabajar. Aquí lo voy a dejar. Un saludo a todos. Abrazos.